Muy bien. Tardes. Hoy nos acompaña en el seminario del Departamento de Física la doctora Ivonne Alicia Maldonado Cervantes, y ella nos va a platicar sobre la polarización global de hiperones en colisiones de iones pesados. Entonces, Ivonne, por favor, escuchamos. Buenas tardes a todos, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Efectivamente, el día de hoy yo les quiero platicar acerca de cuál está siendo mi trabajo de investigación y pues que está relacionado a la medición de estas partículas que nosotros llamamos hiperones y que se generan en colisiones de iones pesados. Bueno, rápido aquí está el resumen de la plática de lo que los quiero platicar. Va a ser una pequeña descripción de el por qué queremos estudiar estas partículas dentro de este tipo de colisiones, que estas partículas son importantes porque la extrañeza ha sido una prueba de la existencia del plasma de quark-gluones, cómo es en la práctica obtener o hacer la medición de estas partículas y por qué es ahorita una partícula de la que se tiene gran interés para estudiarlo, y así como cómo se hace la reconstrucción de estas partículas en los experimentos. Y de hecho les voy a platicar un poquito acerca del experimento con el que estoy analizando datos y colaborando. Bueno, a ver, en la primera parte, pues bueno, algo que nosotros siempre nos hemos preguntado, la humanidad, es pues de qué estamos hechos, ¿no? Y a través de los años se han desarrollado diferentes teorías hasta tener hoy lo que es el modelo estándar, donde nos predice que los constituyentes fundamentales de la materia pues son los quarks y los leptones y los portadores de las interacciones. Sin embargo, algo que nosotros hemos visto es de que los quarks y los gluones no se han visto de manera libre, siempre están dentro de los protones y neutrones. Y esta fuerza, lo que los mantiene unidos, descritos por la cromodinámica cuántica, nos dice que hay dos cuestiones, que es el confinamiento, es decir, que siempre están dentro de distancias muy pequeñas del tamaño del núcleo, y lo que es la libertad asintótica, que a distancias muy pequeñas, muy cercanas, los quarks se comportan como si estuvieran libres. Entonces, bueno, esta misma teoría lo que nos predice es de que déjame quitar esto porque creo que no lo ven. Lo que nos predice es de que si nosotros incrementamos la temperatura a valores muy altos, del orden de 150 o 200 megaelectronvolts, que sería aproximadamente 3.000 millones de grados centígrados, o si incrementamos la densidad de la materia a 0.16 Fermi sobre Fermi cúbico, que sería como del orden de 100 a 300 veces la densidad de la materia nuclear normal. Entonces, lo que nosotros tendríamos es de que los protones y neutrones se van a disolver y se van a quedar en un estado nuevo al que nosotros le llamamos el plasma de quark y gluones. El ver que la materia se puede disolver nos lleva a nosotros a pensar que vamos a tener una transición de fase de la materia nuclear, donde tenemos a los hadrones, hacia este estado de quarks y gluones. Entonces, pues ese ha sido también uno de los intereses, que nosotros queremos caracterizar cómo es esa transición de fase y cuáles son las características de esta materia. Y también nos preguntamos en dónde podemos encontrar este tipo de materia. Lo que sabemos hoy es de que este tipo de materia tuvo que haber estado presente en el universo temprano, en los primeros fracciones de segundo de formación del universo. También creemos que puede estar dentro de estrellas compactas, y también lo podemos producir al inicio, bueno, cuando se dan las colisiones de iones pesados relativistas. Y es por eso que hay diferentes experimentos alrededor del mundo que se han hecho para tratar de caracterizar este estado de la materia. Por ejemplo, uno de ellos, o bueno, dos de ellos es el Relativistic Heavy Ion Collider, o el Large Hadron Collider, el LHC, que es yo creo que el que más nos suena por las noticias, que lo que hacen es acelerar a estos iones pesados a unas energías del orden de teraelectronvolts. Cuando estos iones chocan por la contracción relativista, se aplanan, y cuando pasan uno sobre otro,
incrementan mucho, mucho la temperatura y lo que nos da lugar, y al mismo tiempo tenemos una densidad baja, lo que hace que nosotros podamos movernos, digamos, a una temperatura para poder pasar a el plasma de quark y gluones. Y nos dejaría, por ejemplo, la región de la parte izquierda de nuestro diagrama, en donde podemos analizar cómo sería la transición, que sería de crossover entre esas dos regiones. Por el contrario, hay otros experimentos como es NICA, en el que las energías cinéticas, o bueno, la energía en el centro de masa de la colisión es de apenas 1 a 10 gigaelectronvolts o de ese orden. En ese caso, cuando se traslapan estos iones, digamos que quedan en ese lugar y lo que hace es que se incrementa la densidad nuclear. Y cuando ocurre eso, entonces podemos explorar otra parte de nuestro diagrama de fase. Y ahí, en esta región, es donde nosotros podríamos encontrar, digamos, un punto crítico, digamos que similar a lo que vemos en el agua, ¿no? De que tenemos esa transición de fase de ese mismo tipo. Y bueno, justo de las principales metas que tiene uno de los experimentos y en el que estoy ahorita trabajando, que es el MPD en NICA, que es el Nucleotron Based Ion Collider Facility, es justo estudiar esa ecuación de estado, obviamente tratar de ver cuál es el principio de desconfinamiento de hadrones a este plasma quark y gluones, tratar de entender esta región donde se da la restauración de la simetría quiral y finalmente tratar de encontrar, digamos que la temperatura y la densidad a la que se está dando este punto crítico de transición de fase. Entonces, bueno, efectivamente, como ya les mencioné, hay varios experimentos que hacen este tipo de colisiones de iones pesados. Uno de ellos es ALICE, que lo hace a energías del orden de desde un teraelectronvolt, digamos, hasta 7, 13 teraelectronvolts en el centro de masa de la colisión de estos iones pesados. De los pioneros en este tipo de análisis fue STAR, que es el solenoide tracker trick, que hace colisiones a unas energías de 200 gigaelectronvolts. Y algo que ha hecho ahorita este experimento es de que no solamente se quedó estudiando esa región, sino que ha hecho un barrido de las energías para tratar de caracterizar a través de esa energía del centro de masa cómo es este plasma de quark y gluones. Y finalmente, que está ahorita en construcción y en el que ahorita estoy trabajando, es en el Multipurpose Detector, que es de hecho aquí donde les pongo el diagrama. En general, lo que hacen estos experimentos es de que hacen colisionar un ion en el centro de este detector que está aquí representado por esta línea roja. Y todas las partículas que son creadas salen en todas direcciones, en direcciones radiales, y van depositando su energía en estos detectores que están alrededor, y a través de la energía que van depositando en estos detectores, uno puede reconstruir lo que ha pasado dentro de esta colisión y tratar de reconstruir cuáles son esas propiedades de la materia que se está creando en este punto que aparece aquí. Entonces, bueno, algo que les quiero comentar. Bueno, perdón, aquí está el diagrama de lo que se está construyendo. Este experimento se encuentra localizado en Rusia, lo está haciendo el laboratorio ruso, el GINAR, y se llama The Nucleotron Based Ion Collider Facility. Tiene aquí la parte donde se están acelerando, digamos, las partículas y salen disparadas en este anillo, o bueno, es lo que va a ocurrir, van a salir disparadas en este anillo, que es el colisionador, y se van a encontrar aquí en el detector, en el Multipurpose Detector, y en otro detector, el SPD. En general, el análisis que yo estoy haciendo es para este que está aquí, el Multipurpose Detector. Además, lo que les quería contar es de que la colaboración ha incluido a varias universidades mexicanas y nos hemos conformado como algo que se llama la colaboración Mexnica. Aquí se muestra, obviamente, este es de una diapositiva de la gente del experimento, del spokesperson, que es Adam Kishel, y aquí está la lista de todas las universidades que están trabajando en este experimento. Y entre ellas, por ejemplo, vemos que está la UAP de Puebla, está la UCOL de Colima, está la UAS de Culiacán, está el ICN en México y está el CIMBESTAF. Entonces, bueno,
Esta colaboración o este consorcio que se está conformando está trabajando activamente, no solamente planeando hacer análisis de los datos que se hagan en este experimento, sino que también está trabajando en la propuesta de 2 detectores. Uno de ellos es el llamado Mini Beam Detector. Este detector se planea que vaya justo rodeando el punto de la colisión para poder servir de trigger, es decir, para poder diferenciar entre el tipo de eventos que se van a guardar o no. Y bueno, este es un detector en el que se está trabajando ahorita para ver si es aceptado para la colaboración para ponerlo en la fase 0. Nos serviría para alinear, digamos, el haz, es decir, comprobar, o bueno, esa es una de las propuestas, que realmente se está dando la colisión entre 2 protones que van y que chocan de frente, o bueno, de 2 iones. Y también el otro es el Beam Monitor Detector. Estos están colocados de donde se encontraría la colisión, o sea, el haz vendría a lo largo de esta línea y estos detectores podrían detectar las partículas que salen en la dirección forward, que le llaman hacia adelante o hacia atrás. Nos serviría, por ejemplo, para hacer estudios de medir el plano del evento y el flujo de las partículas, que son propiedades importantes dentro del plasma de quark-gluones. También está planeado para que sea un detector que haga estudios de luminosidad y también que sirva de trigger, es decir, para discriminar cuáles son los datos o los eventos que nosotros vamos a almacenar o guardar. Y bueno, ahora les voy a platicar un poquito de la extrañeza, porque yo les dije que les iba a platicar de los hiperones y pues cuál es su importancia en el plasma de quark-gluones. Ok, bueno, antes que nada, las partículas con extrañeza son aquellas partículas neutras que están conformadas por los quarks, digamos que los más ligeros, U, D y S. En general se les ha llamado así a los mesones caseros y a los lambdas o antilambdas, que es la antipartícula de esta. Se descubrieron un poquito antes de los años 50 en cámaras de burbujas o experimentos de cámaras de niebla, porque cuando ellos veían las fotos de las trazas que iban dejando las partículas, de repente veían que aparecían de la nada y un puntito y salían 2 partículas y la forma que dejaban era justo de B0. Entonces, históricamente este tipo de partículas se les ha llamado los B0 por la forma que dejaban en estas fotografías de los experimentos de cámaras de niebla. Son interesantes estas partículas porque se pueden identificar debido a la manera en que decaen. Siempre van a decaer en 2 partículas, una cargada positiva y una cargada negativa. Y nosotros podemos identificar esta partícula neutra a través de reconstruir su masa a partir del momento de las partículas a las que decae. Y la mayoría de estas partículas, pues, decaen en este decaimiento cargado. Su canal de decaimiento es del 69% para caseros y el 63% para las lambdas. Algo que también es importante es de que la distancia que llegan a viajar antes de decaer nos permite seguir o rastrear a las partículas dentro de las distancias que tenemos en los detectores. Entonces, por eso son muy importantes. Otra cosa, aparte de la manera en que se pueden identificar fácilmente por cómo decaen, bueno, que efectivamente aquí está la manera en que están decayendo. Por ejemplo, tengo el casero y decae en un pión positivo y en un pión negativo, deja esta imagen. El lambda decae en un pión negativo y en un protón, y la antilambda decae de manera diferente. Si yo tomo la fotografía a partir de los diagramas que dejan, puedo identificarlo, pero pues como les había comentado, pues se hace por conservación de la energía y por conservación del momento. Entonces, bueno, algo por qué es tan importante es porque desde un principio que se habló de la existencia del plasma de quark y gluones, estas partículas fueron de las que se tomaron como prueba de la existencia o de la formación de este nuevo estado de la materia, debido a que, aunque se pueden producir de muchas maneras, la manera en que se creen que se producen es porque al momento de formarse este plasma de quark-gluones, digamos que se tiene una abundancia de quarks S y anti-S, y entonces es mucho más fácil formar este tipo de partículas que si yo no tuviera este sistema.
Por ejemplo, si yo tengo nada más una colisión de 2 protones, las partículas de las que están compuestas o los quarks son U's y D's nada más. Entonces, quiere decir que en la colisión se tiene que formar un quark S adicional debido a la energía de la colisión. Y si yo quiero formar su antipartícula, que es el anti-S, quiere decir que el quark del que se está formando esta antipartícula tendría que venir del mar de las partículas. Pero si yo tuviera este sistema nuevo o este plasma de quark-gluones, se forman una cantidad igual, digamos, de quarks y antiquarks, y eso me permite ver que va a haber un incremento en las partículas de extrañeza que si yo los comparo a otro tipo de experimentos. Y también tengo que considerar que la masa del quark extraño es aproximadamente de la temperatura a la que se está formando este plasma de quark-gluones. Entonces, bueno, aquí en esta gráfica de la derecha lo que veo es la comparación que hay entre la producción de las partículas en este sistema nuevo formado y una colisión, por ejemplo, de protón-protón, en donde veo que el número de partículas se va incrementando conforme, o bueno, esta razón se va incrementando conforme también aumente la extrañeza en cada una de estas partículas. Por ejemplo, aquí tengo el K0 y la lambda, que tienen solamente un quark S, y entonces sí veo un incremento respecto a las colisiones en donde no se forma el plasma de quark-gluones. Luego tengo la partícula, el cascade, cascada, que tiene 2 quarks S, y veo que el incremento es mayor. Y si comparo las partículas que tienen quarks, antiquarks, S, veo que, por ejemplo, igual, la lambda que tiene 1, sí hay un incremento en la producción de estas partículas, pero si me voy a la anticascada, también tiene un incremento, pero si veo a la omega o la omega menos, su incremento es mucho mayor. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que yo pueda formar una partícula con 3 quarks extraños se incrementa si es que tengo el plasma de quark y gluones, debido a que hay una mayor cantidad de gluones. Entonces, bueno, también me permite, a fin de cuentas, cuando yo analizo las distribuciones de estas partículas, hacer una estimación de cuál es la temperatura del sistema del que provienen. Obviamente siguiendo modelos fenomenológicos, y con ello puedo caracterizar cuál es la temperatura de este nuevo sistema que se está creando. Entonces, ok, perdón. Ahora, ¿cómo se hace el análisis? Yo cuando tengo mis detectores, prácticamente solamente puedo ver partículas cargadas, carga positiva y carga negativa. Entonces, cuando yo veo la interacción que producen estas partículas en la materia, las puedo ir identificando a partir de la trayectoria que dejan. Y las combino una con otra y reconstruyo el momento de la partícula de la que deberían de venir. Y revisando variables en este decaimiento, yo puedo obtener la partícula de la que provienen. Por ejemplo, si yo nada más combino todas las partículas de carga positiva y todas las partículas de carga negativa y reconstruyo la masa de la partícula que provienen, obtendría una distribución como esta que aparece aquí en la derecha. Al momento de yo ver aquí un pico, este pico es porque provienen de una partícula. Efectivamente, yo estoy identificando que todas las partículas que caen en esta región provienen de una lambda, y lo demás pues sería ruido. Y esa es la manera, digamos, estándar en que se reconstruyen las partículas, se reconstruyen las partículas, ¿no? Yo reviso su masa invariante y ya con eso me doy cuenta del valor o de la existencia de esta partícula. Pero no solamente quiero probar que se están formando estas partículas, y no solamente quiero saber cuántas son, sino que yo quiero tener una señal que me permita a mí decir, bueno, solamente estas partículas son lambdas, y debido a las características de su masa y de su energía, me van a dar también características del sistema en el que se están creando. Entonces, lo que se hace en la práctica es que yo tengo que quitar todo este ruido. ¿Y cómo quito ese ruido? Pues bueno, identifico en este diagrama del decaimiento variables a medir. Por ejemplo, si yo reconstruyo el momento, pues tengo que verificar que estas partículas provengan pues del vértice primario, es decir, del vértice donde se dio la colisión, porque si vienen del otro lado, pues es solamente coincidencia que hayan dado pues este valor de masa. Entonces, para ello, pido que la dirección reconstruida con la dirección entre este punto que es donde se creó la partícula y el punto en donde decayó, pues estén alineados. Y para ello pido esta variable que le llamo el coseno del ángulo entre estos dos vectores. 2.
También necesito que estas dos partículas, el protón y el pión, provengan del mismo punto para verificar que efectivamente fue la lambda que decayó en ese punto y que salieron las otras dos partículas. Y a esta distancia se le conoce normalmente como distancia de máximo acercamiento de los tracks hijos. Y necesito pues que sea menor a un cierto valor para garantizar que efectivamente vienen de este punto. Y dos, debido a que normalmente están sujetos a campos magnéticos, hay una, ¿cómo se llama? Hay un curvamiento de la trayectoria y entonces debería de ver que si yo mido la distancia de mayor cercanía entre el vértice primario, que es el vértice de la interacción, y esta partícula, pues se deben de alejar por el campo electromagnético. Y para garantizar que no sean igual ruido, pido que sean mayor a cierto valor. Y lo que yo hago en la práctica es efectivamente reviso las distribuciones de esas variables respecto a la masa invariante. Y cuando veo estas distribuciones de partículas, veo que hay una mayor densidad en ciertas regiones. Y esas regiones son las que yo debería de considerar para decir que ahí tengo las partículas que estoy buscando. Entonces, aquí, de este diagrama, pues efectivamente yo puedo decir, bueno, si analizo la distancia y máximo acercamiento, puedo decir que, pues sí, el valor está, perdón, es en este de aquí. El valor está justo arriba de un valor de 0.98. Yo garantizo que, pues si es una lambda, pues debe de esta variable estar arriba de este valor. Si quiero, por ejemplo, la distancia de máximo acercamiento entre ellas, pues veo que está menor a menos 0.5 centímetros. Y si me voy a la parte de qué tanto se alejan del vértice primario, me doy cuenta que es un valor mayor a 0.3, porque la mayor densidad de energía de partículas se encuentra, perdón, en esta zona. Si yo aplico estos cortes para la selección de mis tracks, lo que veo es esta distribución de masa invariante, en donde el pico es más evidente en la región del valor de la masa de la lambda, que es 1.116 gigaelectronvolts, y disminuir la cantidad de ruido. Una manera de estimar qué tan buena es mi identificación de partículas es a través de esta ecuación que aparece aquí, que se llama la significancia, que lo que hace es medir la cantidad de señal detectada entre la raíz cuadrada del total de partículas que yo tomé o de elementos que yo tomé en un principio. Y para garantizar que efectivamente yo tenga una partícula, normalmente se pide que sea mayor de 7, 8 sigmas. Aquí lo que veo es que efectivamente pues tengo claramente la lambda, pero aún así pues tengo que quitar este ruido para poder hacer estudios más finos acerca de alguna variable que yo tenga que medir. En el caso del experimento que yo estoy haciendo, estoy considerando lo que se llama diferentes centralidades. La centralidad está relacionada a cómo están colisionando los núcleos entre ellos. Si yo veo que esos dos nucleones o iones están colisionando de frente, totalmente de frente, garantizo que todos los nucleones de un ion y todos los nucleones del otro ion choquen y participen en esta colisión y contribuyan a la formación del plasma de quark-gluones. Pero si pasan de lado, entonces se les llama que está disminuyendo la centralidad de la colisión, porque ya no participan todos, sino solamente una fracción de los nucleones, de los iones. Y para el análisis que yo necesito y para medir la polarización, yo necesito analizar cómo es esta cantidad de partículas o de lambdas formadas a diferentes centralidades de mi colisión. Y eso se mide, por lo que se llama aquí como el parámetro de impacto. Por eso aparece aquí este letrerito aquí. Aquí, para este diagrama, lo que yo tengo es que estoy analizando todos los elementos de mi colisión. En un futuro, para mi análisis, lo que yo voy a hacer es seleccionar subconjuntos de este valor. Entonces, bueno, ahora, la pregunta es, ¿y ahora por qué estamos como tan interesados en nosotros medir la polarización de los hiperones? O sea, ¿qué información nos da acerca del sistema creado? Ya sabemos que su incremento respecto a otro tipo de colisiones nos garantizan que se está formando el plasma de quark-gluones. Pero ahora nos está interesando medir cuál es la polarización. Bueno, antes que nada, ¿qué es la polarización? La polarización está relacionada con el spin de mis partículas. Está definida como el número de partículas que tienen el spin apuntando en una dirección menos el número de partículas que
que tienen el spin apuntando en la dirección opuesta. Es decir, la polarización de las partículas está relacionada con la simetría de la dirección preferencial del spin. Y si yo tengo, por ejemplo, aquí mi partícula lambda, que viaja en el espacio y decae en algún momento, lo que se ha visto es de que la polarización se puede medir a través de la dirección con la que sale el barión, que en este caso es el protón, respecto a una dirección preferencial, que en este diagrama lo que yo tengo es la normal al plano de reacción, que es el plano definido por la dirección del momento de vuelo de la partícula y el haz de, ¿cómo se llama? De los iones que están colisionando. Entonces, bueno, esta es otra de las maravillas que tiene la extrañeza, que yo puedo medir la polarización analizando la dirección en la que están saliendo las partículas del decaimiento. Y normalmente se hace a través de esta distribución. Lo que se hace es, se mide el número de partículas n que se están analizando, y siguen esta relación lineal en donde aparece aquí una alfa, que no es otra cosa que el parámetro de asimetría de decaimiento del número de lambdas y antilambdas que hay, que experimentalmente ahorita estoy tomando el valor de 0.642. El valor de la polarización, es decir, del número de partículas que van a salir en una dirección preferencial, multiplicada por el coseno del ángulo que hay entre este protón y la dirección preferencial. Bueno, ahora, ¿por qué estamos tan interesados en medir hoy por hoy la polarización de las partículas? Porque en experimentos recientes lo que se ha hecho es darse cuenta de que el sistema que se está creando es un sistema dinámico y tiene efectos colectivos. Lo que se considera es de que si yo tengo que de un lado viene un ion y del otro lado viene el otro ion, cuando estos no son, digamos, colisiones centrales, hay una diferencia entre, digamos, la velocidad o que adquieren de una región, de la región en la que están participando en la colisión y de los que están en la periferia, que nos da como resultado un movimiento rotacional en ese sistema que se está generando. Y entonces el momento angular del sistema que está representando aquí por esa flecha morada, lo que hace efectivamente es de que vemos que el sistema está rotando. Y si consideramos, por ejemplo, la distancia característica de la distancia más externa de un lado y la distancia más externa del otro lado, podemos estimar cuál es la vorticidad de este sistema que se está creando. Y lo que se ve es de que es de aproximadamente 10 a la menos 22 Hertz, digamos, la forma, y que es el fluido más, o sea, el fluido con mayor vorticidad que se ha podido estudiar. Y algo que ocurre es de que se da un fenómeno entre el spin de la partícula que se acopla a este momento angular, lo que hace que la mayoría de las partículas o de las lambdas salgan alineadas respecto a esta dirección. Entonces, ese tipo de mecanismo de acoplamiento del spin entre las lambdas y el momento angular del sistema nos permitiría a nosotros medir efectivamente cuál es la vorticidad de este sistema. Y es por eso que últimamente ha sido como muy interesante el medir esta polarización. Aparte de que también el analizar la producción de las lambdas y su polarización nos da una idea, porque hay diferentes modelos fenomenológicos que nos explican cómo se están formando las lambdas. Entonces, también nos da una idea de cómo es la hadronización o el mecanismo de la producción de los hadrones. Porque hoy por hoy no hay como una teoría que realmente describa el proceso por el cual la lambda se polariza. Aunque hay muchos modelos fenomenológicos que tratan de explicarlo, describirlo. Y bueno, relacionado a la vorticidad térmica del sistema, bueno, pues lo que pasa es de que a través del cuadrivector de la temperatura del sistema que se está creando y de la velocidad que adquieren las partículas, la velocidad vertical que adquieren las partículas y la temperatura, se puede medir esta vorticidad, y la vorticidad se puede, digamos, que asociar, digamos, directamente con la polarización. Entonces, si yo mido la polarización, puedo tener una medida de esta vorticidad, aunque de otra manera no la puedo obtener dentro de mi sistema. Entonces, bueno. Y luego, aparte de todo eso,
lo que vio este experimento que en algún momento les platicaba, que se llama el STAR, y en el Beam Energy Scan, que lo que hizo fue analizar la colisión a diferentes energías en el centro de masa, es de que vio que la polarización de las partículas de la lambda y de la antilambda va incrementándose si yo hago un decremento en el valor de la energía. Entonces, este fenómeno pues no está bien entendido de primeros principios. Y además, algo que se vio es de que la polarización de la antilambda se incrementa mucho más que la polarización de la lambda. Y hay diferentes modelos fenomenológicos que asocian a que este fenómeno de que se incrementa más está relacionado con los campos magnéticos que se pueden estar formando en el sistema, porque debido a la vorticidad y a las partículas que tienen carga, se genera un campo magnético muy fuerte. Y eso es lo que en principio podría estar afectando esta polarización. Por eso es tan importante que nosotros podamos describir cómo es la polarización en energías de NICA con el experimento MPD, con el Multipurpose Detector. Entonces, bueno, y más aún, nosotros recientemente en el grupo desarrollamos un modelo en el que nosotros describimos las diferencias de la polarización a baja energía, considerando que el sistema que se está creando en la colisión está conformada por diferentes partes, que efectivamente en el centro de la colisión se está formando el plasma de quark y gluones, y en la periferia realmente es una región en donde los procesos que se están dando aquí son, digamos, los procesos que se dan en colisiones protón-protón. Entonces, esta diferencia de la región en la que se están formando las partículas y la abundancia de lambdas y antilambdas en cada una de las regiones es lo que permitiría, en todo caso, incrementar el valor de la polarización de la antilambda en mayor medida que la polarización de la lambda. Entonces, prácticamente lo que hace este modelo es decir, bueno, yo tengo un número de lambdas que provienen de la región central y un número de lambdas que provienen de la región de la periferia, y de manera similar para la antilambda. Y reescribimos esta ecuación de la polarización en términos de estas dos ecuaciones. Y haciendo un poco de álgebra y tomando algunas consideraciones, nosotros podemos llegar a un par de ecuaciones que nos dicen cómo sería la polarización respecto a estas variables. Entonces, bueno, las consideraciones que se hacen es, primero, que el número o el valor de la polarización o del número de lambdas que tienen spin up o hacia arriba y en el spin en la dirección contraria, se puede modelar por el valor de la polarización intrínseca, que es esta S, multiplicada por el número de lambdas totales que se crean en la región central. Y de manera análoga para la antilambda. Y también consideramos que dentro de esta región, que es el plasma de quark y gluones, como no hay una diferencia entre formar quarks S y quarks anti-S, el número de lambdas va a ser prácticamente el mismo número de antilambdas que se están formando. Otra cosa, también consideramos que la polarización que se está formando en la región de la periferia es despreciable, porque prácticamente toda la polarización estamos considerando que proviene de esta región que tiene gran vorticidad o que va a tener vorticidad. Entonces, estamos ignorando la polarización proveniente de la región de la periferia, que en todo caso sería similar a lo que se ha medido en experimentos de colisiones de protón-protón. Otra de las cosas que estamos considerando es de que vamos a revisar la cantidad de lambdas y antilambdas que se producen en esta región de la periferia. Y eso lo vamos a dejar como un parámetro que nosotros vamos a tomar en cuenta. Y finalmente, la razón que hay entre el número de lambdas que se crean en el centro y el número de antilambdas que se crean en la periferia. Y si nosotros manipulamos la ecuación, nos quedamos con estas expresiones que lucen prácticamente igual para el caso de la lambda y la antilambda. La única diferencia es la polarización intrínseca, que es diferente para la lambda y la antilambda, y este factor que es la razón que hay entre las partículas, como ya les había dicho, de la lambda y la antilambda, pero en la región de la periferia. Si nosotros nada más jugamos con esos valores y decimos que el número de las lambdas creadas en el QGP y el número de las lambdas creadas, digamos, en la periferia es similar, y también el valor de la polarización intrínseca es la misma para la lambda y la antilambda, vemos que siempre vamos a tener que la polarización de la antilambda va a ser mayor que la lambda. Cosa que describe los resultados experimentales que sacó BESS.
Si jugamos con estos valores y decimos que ahora disminuye el valor del número de lambdas respecto al número de lambdas en la periferia y variamos un poquito la polarización intrínseca, para cierto valor de la razón entre lambdas y antilambdas, vemos que la polarización sigue siendo mayor para la antilambda. Ya cuando empezamos a ver que este efecto disminuye es cuando consideramos el caso contrario, que el número de lambdas sea mayor que el número de las lambdas en la región central, sea mayor que el número de las lambdas en la periferia. En este caso, sí ya estaríamos en una condición límite, pero pues eso es algo que se tiene que estimar de lo que se está formando en el experimento. Para nosotros hacer un modelado de cuántas partículas se están creando en cada una de las diferentes zonas, lo que vemos es que utilizamos el modelo de Glauber, en el cual nosotros podemos estimar el número de partículas, que es esta línea roja que provienen de la región central o tipo plasma quark-gluones, y con la línea azul el número de partículas que provienen en la periferia como función del parámetro de impacto, es decir, de qué tan centrales son mis colisiones o qué tan periféricas son las colisiones de mis partículas. Este modelo nos describe que el número de lambdas que se están generando en la región central es proporcional al número de participantes en el plasma quark-gluones, es decir, el número de partículas que están chocando durante la colisión. Y obviamente este número está dado por una densidad y está relacionado con una densidad crítica que se tiene que alcanzar en el sistema creado durante la colisión para que yo pueda efectivamente formar mi sistema o mi plasma de quark-gluones. Esta densidad está relacionada con la función de traslape entre dos iones que están colisionando y la función de espesor que depende la densidad de los nucleones dadas por el perfil que aparece aquí de Woods-Saxons, que depende del radio de la distancia a la que me encuentro del centro de la colisión, bueno, del centro de mi partícula y el radio de mi ion que estoy utilizando y la densidad que pueda tener mi ion dentro de, o sea, cuál es la densidad del ion. Y el número de lambdas en la periferia está dada por esta ecuación que depende de la sección eficaz de producción en colisiones protón-protón y está dada por las funciones de traslape y también depende de esta densidad crítica que es a partir de dónde se considera que se formó o no el plasma de quark-gluones, dependiendo de este valor que es la densidad crítica. Ok, ahora, además de eso, nosotros tenemos que estimar cuánto es el valor de la polarización intrínseca, es decir, qué tanto se está alineando el spin del quark extraño, del quark antiextraño, respecto a la dirección del momento angular de mi partícula. Y lo que yo veo aquí es de que cuando yo considero digamos que los tiempos de formación y el tiempo de relajación del sistema, veo que el valor de la polarización intrínseca de la antilambda, que es la línea roja, siempre va a ser menor que el valor de la polarización intrínseca de la lambda. Este diagrama que está aquí, digamos que es para una centralidad o una colisión en la que los núcleos están separados por 8 fermis y a una energía de aproximadamente 20 gigaelectronvolts. Yo para estimar, digamos, este tiempo de formación y el tiempo de relajación, necesito conocer cuáles son las características del sistema en el que se están formando mis partículas. Y para ello necesito ver, si no el diagrama de fase tal como lo veíamos en la primera diapositiva, sí necesito ver cuál es la relación que hay entre la temperatura y la densidad neta de bariones para las diferentes energías de la colisión, justo en el momento en que se está dando el freeze out o digamos el enfriamiento de mi plasma de quark-gluones. Esto de aquí se puede caracterizar con estas ecuaciones que están aquí, en la que yo puedo calcular el potencial bariónico al que se está haciendo el freeze out de mi sistema a partir de la energía del centro de la colisión, del centro de masa de la colisión, y con ese valor yo puedo estimar la temperatura. Y con estas dos variables yo puedo dar el tiempo de relajación y calcular cuál es la polarización intrínseca de mis partículas justo en el momento en que está ocurriendo la hadronización o bueno, el freeze out. Y bueno, entonces nada más para recordar esta parte.
Si yo asumo estas características de la polarización intrínseca con la abundancia de las lambdas en la región central y en la región de la periferia, yo puedo describir, y tomando los valores, que si yo varío el tiempo de formación del sistema, me doy cuenta que puedo más o menos caracterizar dónde está la polarización de la antilambda y también describir la polarización de la lambda. Entonces, yo veo que si yo considero solamente las abundancias que se están generando en las diferentes regiones de mi sistema, yo puedo describir cuánto vale la polarización a bajas energías. Y es por eso que en este momento yo estoy tan interesada, y el grupo también, en medir estas abundancias en el experimento en NIC. Entonces, bueno, ahora, ok, ¿cómo se hace ahora en el experimento? Yo ya les dije que mido la polarización respecto a una dirección. En este caso, para medir la polarización global, yo necesito medir cuál es la dirección del momento angular del sistema que aparece en esta dirección, que es la L que está aquí en este diagrama que apunta hacia arriba. Esta dirección del sistema está definida como la perpendicular a la dirección formada por el haz, que vendría siendo este eje azul, y la dirección definida por el parámetro de impacto, es decir, la dirección que hay entre los dos núcleos que están colisionando. Entonces, yo no tengo manera, digamos, en el experimento de medir directamente esta dirección. Lo que hago para poder medir, digamos, este ángulo, que es el que les había mostrado con el que se mide la polarización, que aparece aquí, es hacer una transformación entre las coordenadas para medirlo, digamos, respecto al sistema de referencia de laboratorio. Entonces, tengo que definir cuál es el ángulo del plano del evento que va a estar relacionada con la rotación que hay de el vector del parámetro de impacto respecto a la dirección X de mi laboratorio, y también considerar la dirección o el ángulo azimutal que hace el barión que proviene de la lambda respecto a la dirección del haz. Si yo considero estos dos ángulos y veo, digamos, la cantidad de partículas que caen en esta dirección, puedo tener estas expresiones de aquí, donde me dice que la polarización va a estar dada como el valor medio del seno de la diferencia de estos ángulos, de el ángulo azimutal del protón, que está definido por el plano rosa, y el del plano del evento. Entonces, si yo defino estos dos ángulos y veo la diferencia y les mido el seno, yo puedo estimar la polarización. Ahora, en el experimento es muy difícil determinar lo que es el plano del evento. Entonces, lo que se hace es un desarrollo en serie de este plano y me tomo el primer valor, el primer armónico. Pero, como efectivamente en el laboratorio no puedo medir exactamente el ángulo, tengo que corregir por un factor de corrección. Y esto es como se hace, digamos, en la práctica. La manera en que yo puedo obtener la polarización respecto a esta dirección preferencial es reescribiendo la dirección del plano del evento y la dirección del protón de donde están saliendo. Ahora, con uno de los detectores que se están desarrollando en el grupo, yo he medido, digamos, estos valores. El primer armónico se define a través de, digamos, la dirección de la suma de toda la dirección de todas las partículas y la suma, digamos, la componente en y respecto a la componente en X. Aquí en esta ecuación ya me di cuenta que me faltó una tangente, perdón. Bueno, aquí es el arco tangente de este valor, me da la descripción del ángulo del evento. Y este valor es el que yo voy a utilizar para después poder medir la polarización. Y de manera similar, evalúo cuál es la resolución del plano del evento y estos son los valores que han salido respecto al experimento. Y bueno, en este momento, si nosotros quisiéramos realmente poder verificar que la polarización se ve afectada por la abundancia de las partículas, la idea, y esto está en desarrollo, todavía no está, estos son gráficos muy preliminares, la idea sería que nosotros pudiéramos caracterizar la distribución que sale, la distribución azimutal de los protones que provienen de la lambda con una distribución que me garantice la polarización que yo estoy buscando. Entonces, bueno, como primer método, como primer paso, pues he jugado un poco con las distribuciones solamente para ver si realmente puedo medir una diferencia. Y sí, digo, estos valores no son verdaderos, son falsos, porque son metidos a mano, pero me dicen que de no tener yo una distribución
homogénea de las partículas que salen de la lambda, los protones que salen de la lambda, y yo los fijo, pues sí, efectivamente puedo ver que hay este cambio en la polarización. Y pues bueno, esto es parte del trabajo que estoy haciendo ahorita. Hasta aquí es, digamos, lo que llevo del avance de lo que estamos haciendo. Y pues bueno, nada más para terminar es pues que efectivamente lo que hemos visto ahorita es el estudio de los hiperones, el por qué la polarización es un tema de gran interés en este momento y que está relacionado a medir propiedades del sistema tales como la vorticidad, que hemos desarrollado este modelo que describe cómo es la polarización de la lambda y la antilambda a bajas energías, descritas por uno de los experimentos, y la manera o la técnica en que pues nosotros estamos interesados en medirlo en el experimento del MPD. Y pues bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ivonne. Les pedimos a los asistentes a esta sesión que abran su micrófono para darle un aplauso a Ivonne, por favor. Muchas gracias. Vamos a ver si hay preguntas en la página de Facebook. Las pueden hacer en los comentarios, si tienen preguntas para Ivonne, y o si no, aquí en la sesión también pueden hacer preguntas. Patricia Goldstein tiene una pregunta. Sí. Hola, Ivonne. A ver, es que tengo una pregunta. Tú aquí ya estás hablando de ecuaciones dinámicas y ya estás hablando de la temperatura ya vista desde otro punto de vista. Entonces, una pregunta, como ya tienes aquí la dinámica de tu plasma o este tipo de dinámica, ¿qué tipo de termodinámica fuera de equilibrio estás planteando? ¿Estás planteando qué tipo de termo fuera de equilibrio? ¿De dónde salen tus ecuaciones dinámicas? Ok, por ejemplo, la ecuación de la temperatura y del potencial bariónico. Estas ecuaciones que están ahí es una descripción a partir de datos experimentales, midiendo las diferentes propiedades de las partículas en diferentes experimentos. Se hizo, digamos, un ajuste de una distribución que caracterizara todos estos valores, que es lo que había mostrado en esta diapositiva. A ver, déjenme ver. Déjenme mostrarles. Creo que ya me pasé. Aquí, en esta de aquí. Todos estos valores que están caracterizados aquí y que están descritos por esta ecuación se han obtenido, digamos, Ivonne, no estás compartiendo tu pantalla. Ah, no la estoy compartiendo, perdón. No. Ahorita, perdón. Ahorita me muevo. Pensé que sí le había dado compartir. A ver, Ok, ahora sí. Ok. Justo todos los puntos que yo planteo aquí para poder medir esta temperatura y este potencial bariónico están descritos por valores experimentales. Pero a ver, es que mira, por un lado, si estamos hablando de una temperatura termodinámica, y yo lo que es, a la hora que estás diciendo que estás midiendo la temperatura en megaelectronvolts, supongo que estás usando la equipartición de la energía de algún número de KBT igual a la energía. Ahora, ¿sí? ¿Es lo que estás haciendo? En principio, los modelos que utilizan, sí. O sea, yo no hago como tal este modelo, pero los modelos que lo describen, según yo, sí. A ver, es que mira, aquí hay un problema, porque este teorema de que 3 medios de KBT o el número de medios de KBT, acuérdate que normalmente son para grados de libertad o translacionales o rotacionales, y de hecho son para un gas ideal. En esas ecuaciones, o sea, el modelo del 3 medios de KBT, te puede salir
de las ecuaciones de Boltzmann de un gas ideal y de ahí te sale las ecuaciones de Navier-Stokes, vamos a suponer, en un caso. Pero tú ya a estas temperaturas y más que tienes vórtices, obviamente tienes otro tipo de grados de libertad. Entonces, en ese caso, no sé qué tan válida es tu equipartición de la energía, pero como tú ya empezaste a hablar de esta T de cuadrivector, me acordé de que está toda esta parte de la termodinámica fuera de equilibrio para este tipo de magnetohidrodinámica de estos sistemas. Y ahí sí hay una temperatura, pero no es esta de KBT. O sea, digo nada más tantito. Lo que pasa es que Sí. la termo fuera de equilibrio en este tipo de sistemas fue hecha, o sea, así que el siglo pasado por Prigogine, pero por un lado García Colín y muchos otros han hecho estos intentos. Entonces, esa era mi pregunta, si está tu fenomenología, es esta termodinámica fuera de equilibrio para que tú puedas hablar de tu cuadrivector temperatura, pero por el otro lado estás hablando de una temperatura que mides con un KBT. ¿Sí me entiendes? Son como dos cosas Sí. que no me checan. A lo mejor yo estoy bueno, no entendiendo bien esa parte, justo de la manera en que están ajustando la temperatura. Sí, mira, a lo mejor, Ajá, o sea, lo que sí, no sé si quieras, yo te puedo sí, pasar con Rox, todo lo que es la bibliografía de esta termo fuera de equilibrio, que me suena un poquito más, esta termo que tú me estás haciendo, a la termo fuera de equilibrio en este tipo de sistemas, más que la que tiene que ver, porque imagínate un gas ideal a esas temperaturas. O sea, sí. no tendría sentido la dinámica de un gas ideal donde tuvieras tus ecuaciones No, para tener esta expresión. tienes razón. Sí, efectivamente, no tengo gas ideal. Sí tengo interacciones muy fuertes en el sistema. O sea, debido a la gran vorticidad que se está dando, sí, tengo que revisar esa parte y sí me gustaría Sí, ver parte de esa bibliografía. claro, entonces, o sea, si no puedes ver mi correo en la facultad o con Roxy, yo te mando la Ajá, bibliografía y creo que estaría padre porque entonces sí, tú tendrías aquí experimentalmente algo que puedes comparar con una termo fuera de equilibrio que existe para estos sistemas. ¿Okay? ok, Ándale, gracias, Ivonne. sí. No, muchísimas gracias. Aquí hay otra pregunta de Roxana. Sí. ¿Cómo cuántas partículas hay por colisión? Por ejemplo, en el caso de colisión protón-protón y otra, ¿qué tanto avanza la partícula lambda antes de que decaiga? ¿Y cuál es el porcentaje de Ok. colisiones totalmente centrales versus las que tienen parámetro de impacto distinto de cero? Bueno, te las dije todas. Sí, a ver, por ejemplo, el número de lambdas y antilambdas que se están generando, digamos, en colisiones, por ejemplo, en todas, sin separar por minimum vías, eh, son del orden de 50 lambdas y de hecho, creo que aquí lo tengo a la mano, ahorita se los puedo mostrar. Déjenme terminar de... exactamente el valor. Sí les puedo decir exactamente cuánto es el valor. Ahorita se los muestro. Ahorita les digo cuánto es el valor. A ver, les voy a esta nueva pantalla. A ver, nada más para mostrarles esto de aquí. A ver, con simulaciones de YorkMD,
que es, digamos, el generador que estoy utilizando. En el caso de minimum bias, el número de partículas de lambdas que se están generando, de acuerdo a este modelo, es del orden de 10 por evento. Y en el caso de antilambdas es de un poquito arriba de 0.2 antilambdas por evento. Si me voy a colisiones centrales, digamos que estoy considerando un parámetro de impacto menor a 4 Fermis, tengo del orden de 50 lambdas por evento y de 0.7 antilambdas por evento. Y si yo me voy hacia, digamos, la región periférica, las colisiones con parámetro de impacto mayor a 10, me quedo del orden de unas 2 lambdas generadas por evento, y en el caso de la antilambda me quedo como con 0.01 antilambdas por evento. Lo que sería similar, por ejemplo, en colisiones protón-protón, el orden de partículas que se están generando en protón-protón es del orden de 0.6 por evento de lambdas. Y las antilambdas es mucho más chiquita, no recuerdo el valor ahorita. Entonces sí tengo una mayor producción de lambdas. No sé si eso era la pregunta que me estaba haciendo Roxana. Sí, más o menos. Ok. Aquí hay un comentario de Paola Arévalo, que muy interesante tu charla. Déjame ver si hay preguntas en el Facebook. Lo que pasa es que como llevamos retraso, muchos preguntan más tarde. Sí. Entonces, ¿tú estás trabajando en la Universidad de Sinaloa y en el Instituto de Nucleares o cuál es tu ubicación? Sí. Bueno, ahorita estoy en el Instituto de Ciencias Nucleares, pero estoy colaborando con la Universidad de Sinaloa, estoy adscrita a la Universidad de Sinaloa. Pero en general, el grupo está, digamos que, disperso en diferentes lugares, ¿no? O sea, hay estudiantes ahorita que hay de Colima, de Sonora, Hermosillo, Malena, por ejemplo, que está trabajando en Colima, Isabel está en Sinaloa. Ahorita estamos trabajando con una chica que está iniciando su postdoc en Puebla, también está María Rodríguez en Puebla. Entonces, realmente, pues es trabajando todos en conjunto, en línea principalmente, y pues compartiendo recursos, ¿no? Estamos utilizando el clúster del ICN para hacer todas las simulaciones y análisis de datos. Entonces, estamos ahí con todos. Ah, muy bien. Pues parece que no hay más preguntas en ninguno de nuestras dos ubicaciones. Bueno, nuevamente agradecemos a Ivonne, a la doctora Ivonne Maldonado por habernos dado este seminario. Y para el resto, muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana con una nueva plática aquí en el seminario del departamento. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.